Bienvenidos a este noveno domingo después de Trinidad. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El Salmo 85 dice así: Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos y para los que se convierten de corazón. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. El primer libro de Reyes, en su capítulo 19, dice así: Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: Sal afuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. San Pablo escribe a los romanos en el capítulo 10: Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación.
Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque al nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura: qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Y el Evangelio de este domingo se encuentra en San Mateo, capítulo 14, y dice así: Enseguida obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la barca para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a todos ustedes, así sea. Las tormentas suelen dar miedo, sea porque peligre nuestro techo, sea porque peligren los que amamos, sea porque peligre nuestra vida presente y futura. Las tormentas y sus vientos huracanados pueden corresponder al clima de la naturaleza, como también a otras cuestiones que nos atemorizan. Por ejemplo, el manejo del poder y la fuerza que otros tienen, sea física, económica, se trate de personas, instituciones, grupos o naciones. Muchas veces creemos que el dominio es del que tiene más poder y asociamos el poder al poder económico y su fuerza representada, muchas veces en armas y también tecnologías. Estas creencias de que el mayor dominio lo tienen las riquezas y las armas es a lo que se refiere Elías cuando responde a Dios: «Me consumo de celo por el Señor, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo, y tratan de quitarme la vida». Un pueblo que abandona la alianza de Dios, que derriba sus altares y que mata a sus profetas, es aquel pueblo que da la espalda a la ley y a la justicia, manipulando a través del engaño y la mentira, al mismo tiempo que se sirve de la violencia para amenazar y quitar del medio a quienes se interpongan en sus planes. El profeta Elías conocía y sabía dónde está su Dios. No está en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego. Sí está presente en un silbo apacible y delicado.
Este Dios no está ni se sirve de la violencia de este mundo, que amenaza con provocar muerte, destruyendo paz, olvidando la verdad y alejándose de la justicia. Es un Dios que está en la brisa apacible y delicada. San Pablo, refiriéndose al mismo Dios de Elías, dice: el que cree en él no quedará confundido, y todo el que lo invoque se salvará. Y reflexiona con la comunidad cristiana lo siguiente: ¿cómo invocarlo sin creer en él? ¿Cómo creer sin haber oído de él? ¿Cómo oír de él si nadie lo predica? ¿Y cómo predicarán si nadie los envía? La Iglesia es en el mundo la comunidad que oye a Dios y que lo predica, y esto es mucho más que repetir frases bíblicas. Predicar a Dios significa no engañar ni mentir, ni manipular con engaños o caminos de violencia de algún tipo, a fin de dominar la voluntad de otros. La Iglesia es la comunidad que conoce y confía en su Dios, y por lo tanto en su camino de paz, amor y justicia. La escena de la madrugada sobre el mar, en la que Jesús aparece en medio del viento y las olas, Dios confronta los miedos e inseguridades de los discípulos, miedos que están tan arraigados por las costumbres que aun cuando Jesucristo está a su lado, la falta de confianza condiciona la realidad. Es decir, aun cuando somos parte de la Iglesia de Cristo en este mundo, solemos prestar atención a mentiras y engaños. Solemos tener miedo a los que tienen poder económico y o político. Y a veces creemos que la justicia es acorde al poder de turno y que sostenernos en el camino al que Dios nos llamó es muy difícil, más cuando creemos que nos quedamos solos. Lo que sintió Pedro al hundirse en el mar. Elías también creyó que había quedado solo, pero Dios le hace saber que ha preservado 7.000 personas que no doblaron su cabeza a Baal, es decir, a las amenazas o intimidación de los que traicionaron la alianza de Dios. En medio del viento y las olas, Pedro se anima a ir al encuentro de Jesús, pero el miedo lo confunde. El mismo miedo que muchas veces nos confunde a nosotros cuando Jesucristo nos dice: ven, invitándonos a salir de nuestras creencias en los poderes de este mundo y en sus costumbres, para así poder dirigirnos a aquel lugar donde, al decir del salmista, el amor y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se abrazan, donde la verdad brota de la convivencia honesta, respetuosa de la diversidad y responsable en su cuidado. Así, la justicia de Dios nos tendrá en su mirada. No tengamos miedo, el Dios que nos llama está al lado de todos los que no doblan su cabeza ante Baal. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.